a todos, continúo con las reacciones de estos versos que me han tenido con la emoción a flor de piel. Y es que ya hemos tenido la reacción a Vicente Fernández de Elvis Presley, Axl Rose y Slash de Guns N' Roses versus Robert Plant, y hoy tenemos a Isabel Pantoja con Valeria Lynch. Tan buenos imitadores he escuchado hasta hoy, es la primera vez que he dicho, pero ¿qué pasa aquí? Me encanta, y gracias a sus recomendaciones también he podido conocer a increíbles talentos. Me gusta analizar y hacer video reacción solamente a las voces, porque ahí vamos a decir, ok, si se parece o no, le faltó, le sobró. Ustedes, si escuchan, opinan. No se olviden de compartir, darle like al video. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y sin más, vamos a ver este versus, porque ya los otros dos me han dejado impresionada por la calidad de imitadores y de buenos artistas. Veamos. Ahí están. ¿Quién va primero? Uy. Mi nombre es Isabel Pantoja. Oye, cómo habla, está parecido, me dio cositas muy bien. Y la puesta en escena también hay que ver, ¿eh? Ok, ¿qué canción será? ¿Habrá elegido una buena canción para ganar? Mi nombre Qué es nervios, Isabel Pantoja. muy bien esa caminada en el escenario. Es que toman a detalle todo. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y luego morir después. Y sin embargo, tus ojos azules. ¡Qué hermoso vibrato que tiene! ¡Espectacular! Me quedaba ahí impresionada. Isabel Pantoja tiene la característica de la voz cálida. Es una voz cálida pero un poco grave, en donde el sentimiento, la emoción, la expresión con sus manos, sus gestos, su cara, sus ojos, todo trabajan en la canción, funcionan a manera en que sí o sí a más de uno va a hacer llorar. Azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad. Qué bien ha captado esa quejita, como que va a llorar, y es que uno también se contagia de esa emoción. Esperemos que no nos haga llorar, pero es que aquí está utilizando muy bien ese vibrato y tiene una resonancia que usa bien el diafragma y la proyección y todo. Es como, wow, no lo había escuchado antes, me parece espectacular. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Bien, cuando canta como que va a llorar, los jurados ya les ven la cara ahí como que también quiere llorar. Está transmitiendo toda la emoción, se metió en el personaje y esta canción es hermosa. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra. ¡Ay, me da cositas! Aquí, por ejemplo, esos vibratos de la le hace vibratos diafragmáticos. Hay vibratos de la laringe que son más suaves, pero no. Isabel Pantoja se caracteriza del vibrato diafragmático. Lo está aplicando muy bien, y la emoción. Nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor. ¡Ay, qué bien! No, es que tengo que aplaudir así despacito porque falta la canción. Este versus está que promete. No sé qué irá a decir el jurado. Tiene difícil de decidir. Y mi amor. ¡Qué bien! ¡Wow! Y es que aquí, por ejemplo, para imitar a Isabel Pantoja, es muy importante que capture el tono entre la forma española de hablar, de cantar y un toque de flamenco. Si no hay eso, no se asemeja a Isabel Pantoja.
Ha logrado un buen desempeño escénico. Veamos, ay, ¿qué va a pasar con Valeria Lynch? Mi nombre es Valeria Lynch. Ay, es igualita y cómo se sonríe y se mueve. Es que tiene que estudiar hasta el último detalle, porque considero que el jurado se va a fijar hasta lo último para decidir si sí o no se parece. A ver qué va a cantar hoy. Me encantó, ¿eh? A ver. Esta vez las cosas no se dieron como se dan siempre. Esta vez y por primera vez el juego no es igual. Me encanta la pronunciación, está clarita. Ya comenzó con emoción, ¿sí? No está así como flojita la voz, no deja de sentirlo, está muy bien. Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara. Esa de la cara, muy bien utilizado su voz de cabeza. Ni tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada. Esta vez he sido yo y te juro que ahora me arrepiento. Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel. Es que miren, Valeria Lynch es una artista que sabía utilizar la dinámica de la voz, el volumen fuerte, la voz ahogada, el volumen suave para contar una historia. Siempre variaba en la expresión, entonces como que le falta un poquito. Considero que si le pusiera un poco más de queja, más sufrimiento, sería una mejor interpretación, pero la voz y la similitud está, ¿eh? Yo fui un fracaso en otros brazos y ahora tengo que decir como dijiste tú, amor, perdóname. Buena transición, muy buena transición de tono. Soy tu amor infiel porque no fuiste fiel. Pude perdonar, amor, perdóname. Aquí es muy difícil esos cambios de tono y mantener el vibrato. Se ha de haber trabajado muy bien en el personaje y en la técnica, porque si no tiene un buen apoyo de diafragma, ese vibrato se cortaría y no sonaría tan bien. Está aquí utilizando dos vibratos, uno de diafragma y a veces un poco laringio, pero lo está haciendo muy bien. No debemos de olvidar que aún se puede dar. Seremos dos valientes frente al que dirán, amor, perdóname. Qué buena proyección de la voz, está utilizando bien sus resonadores. Es que me dejan con la boca abierta. Va a estar muy difícil elegir quién pasa este verso. Yo soy tu amor fiel porque no fui de fiel. Si pude perdonar, amor, perdóname. Muy bien, tiene un buen control de la voz mixta de pecho y después la voz mixta de cabeza en ciertas frases lo combina. Esto está muy bien trabajado. Esta vez las cosas cambiarán y de eso estoy segura. Porque no perdimos todo y nos queda tanto amor. Más drama, necesita algo más, un clic le falta para decir sí, 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 pase, pase. No más heridas en nuestras vidas. Ya no tendremos que decir de nuevo alguna vez, amor, perdóname. Yo soy tu amor infiel porque no fuiste fiel. Muy buen vibrato. Aquí se nota al 100% que tiene un buen control del aire, del diafragma, la respiración. Si pude perdonar, amor, perdóname. Tratemos de olvidar que aún se puede dar. Seremos dos valientes frente al que dirán, amor, perdóname. Muy bien, es que aquí si no trabajara bien la voz mixta ya se hubiera cortado todo eso. Me fascinó. Estas dos imitadoras están al top de lo top. Yo soy tu amor infiel
porque no fuiste fiel. Si pude perdonar, amor, perdóname. ¡Ay, qué bien! ¡Aplausos! Me encantó. Valeria Lynch versus... Ese final estuvo muy fuerte, muy fuerte. No sé quién vaya a pasar. ¿Qué dicen ustedes? Aunque ustedes ya saben la respuesta, yo no, así que vamos a escuchar. Isabel Pantoja, el último gran versus de esta noche. Esto estuvo espectacular, es que estos versus con grandes imitadores de gran calidad se han preparado muy bien, es lo máximo. Tranquilamente todos los imitadores pueden dar un concierto y todos van a estar muy felices de escucharlos. Grandes cantantes. Realmente las dos son Buenas. extraordinarias cantantes, lo digo con mucha certeza. Claro, es que tienen una voz, una capacidad de transmitir emociones muy difícil de elegir a alguien que gane así. ¿Vale? Isabel, ¿por qué escogiste Sombras nada más? Es un bolero que tiene 150 versiones y ahora además la cantaste en tango. ¿Esto lo hizo alguna vez Pantoja? Lo desconozco. Sí, Mira. encontré, cuando empezaron a darnos la posibilidad de buscar otras canciones cantadas por Sí, claro. el artista, yo empecé a chusmear ¿Y encontraste esta? Imagínense esta versión, yo creo que, bueno, viendo cómo hizo, puede ser que pase, veamos. Tanta pasión que le pones mucho aire al ataque de las frases en esta canción en particular. Y eso hace que te hiperventiles un poquito. Y al hiperventilarte un poquito sueles pasar. Pero es que parecía una queja de sufrimiento, así que puede ser técnico, puede ser también los nervios de la escena en actuación. Yo siempre recomiendo a mis alumnos en canto que cuando se sientan muy nerviosos y tienen que cantar algo, una canción de sufrimiento, de desamor, algo muy dramático, aprovechen esos nervios para quejarse más. Así que puede ser que te dé a favor o en contra, ¿sí? Tanto un poquito la nota hacia arriba. Eso es lo que está marcándole aquí el jurado, que le sintió esa queja, esa falta de aire, pero siempre hay que tomar sus ventajitas cuando uno está muy nervioso. ¡Wow! Increíble. O sea, te manejas vocalmente, pero ¿sabes qué? También te quiero decir algo. Creo que aún ¿Qué le necesito, yo hablo por mí, un poquito más de emoción. Sí. No descanses en tu condición vocal. Eso es lo que yo decía, le faltaba algo, un poco más de drama para saber, para sentir, pero veamos quién pasa. Así que ella me mostró a Isabel Pantoja y bueno, y hacer el tango realmente era un gran desafío porque ustedes saben que yo me emociono por ¿En serio? demás, pero y encima hacer un tango que es de mi país en este lugar increíble en donde estoy es un sueño realmente. Y bueno, ¡Qué y bonito! nada, tenía miedo, pero bueno, lo hice con mucho amor, gracias. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, que se atrevió con Muy bien, pasó Isabel Pantoja, es que le puso tanta emoción, esa quejita extra, ese aire que tuvo, muy bien, no puede ser. Lo tiene difícil el jurado, ay, ya dijera yo estar en sus zapatos, qué nervios, pero me ha gustado muchísimo conocer estos talentos, grandes imitadores, ellas pues lo han logrado muy bien logrado, muy bien cantado. Y pues si ustedes tienen más recomendaciones o quieren que reaccione a algún versus que dijeron, no, este versus estuvo espectacular, hay que reaccionar, pues coméntelo. Así que nos vemos en un próximo video reacción y yo encantada de reaccionar a estos versus porque demasiado, muy buen talento. Nos vemos a un próximo video y no se olviden que si no vieron la primera parte o la segunda de este versus los dejo en la descripción o en el primer comentario. Nos vemos a un próximo video. Adiós.